El corazón del frío. Pedro Montero. La soñó detenida en el umbral, su rostro denotaba una pena infinita, como si en silencio solicitase su ayuda. Y cuando sus labios se abrieron le pareció escuchar una voz yerta que se quejaba de frío. Finales del mes de agosto, la señora se marchó al extranjero. Pocos días antes, habían comprado un magnífico congelador que instalaron en un rincón de la cocina, justo a la derecha de la nevera. A la señora le hacía mucha ilusión. Lo sé porque ella misma me lo dijo. Lo que no me dijo, pero no me pasó inadvertido, fue que el señor puso tanto o más empeño que ella en la adquisición del congelador. Mientras yo me dedicaba a la limpieza y trasteaba de acá para allá, ocupada en las tareas propias de una sirvienta, no podía evitar escuchar las conversaciones de los señores. Aunque empleada por horas, el tiempo que pasaba en la casa resultaba suficiente para estar al tanto de sus vidas. El día en que trajeron el congelador, hubo que hacer sitio junto a la nevera. Como el señor no había llegado todavía, me tocó a mí la peor parte. Fue necesario correr un poco el frigorífico y separar un armario. Los de la tienda no movieron un dedo. Se limitaron a enchufarlo y a comprobar que funcionaba correctamente. Era un mueble muy hermoso y con capacidad para guardar una enorme cantidad de cosas. Sobre la puerta, que se abría horizontalmente, tenía una cerradura con su llavecita. Durante los pocos días en que la señora disfrutó del congelador antes de marcharse al extranjero, jamás empleó la llave. Ella sabía perfectamente que, aun dejando un diamante al alcance de mi mano, solo me hubiera limitado a mirarlo de lejos. La señora tenía plena confianza en mí, y yo procuré siempre hacerme acreedora de ella. Otra cosa es él. Señor. Especialmente desde que la señora se fue al extranjero. La víspera de su marcha, la señora no me hizo ningún comentario. Y no es que tuviera que hacerme confidencias por obligación. Yo sé perfectamente dónde está mi sitio. Pero hubiera resultado normal, casi inevitable, decirme que estaba a punto de salir de viaje o darme instrucciones para mi trabajo durante su ausencia. Son muchos los años que llevo ya al servicio de la señora como asistenta, y confieso que me sentí dolida de que no me hiciera partícipe ante un viaje tan prolongado. Estoy acostumbrada a las veleidades de la clase pudiente, pero, así y todo, aunque solo fuera por jactancia, la señora me hubiera hecho alguna confidencia. Únicamente una partida imprevista y precipitada podría haber justificado semejante modo de actuar y el no haberse despedido de mí. Lo que más me dolió fue que, justamente desde el día en que se ausentó la señora, el señor comenzó a tornarse desconfiado. Me dio instrucciones muy precisas acerca de mis obligaciones, reducidas ahora. Puesto que el señor no ha vuelto a comer en casa, y me ordenó que los escasos alimentos que necesitaba, leche, fiambres, y las cervezas y refrescos, los guardara exclusivamente en la nevera. La primera vez que intenté levantar la puerta del congelador quedé sorprendida al comprobar que estaba cerrado con llave. No comenté nada acerca de aquella falta de confianza, aunque me permití sugerir al señor que resultaría conveniente mantenerlo lleno de alimentos para el caso de una emergencia. Respondió que ya se había cuidado el de hacerlo personalmente, y que me limitara a obedecer sus órdenes en lugar de hacer sus gerencias. Pregunté, entonces, si la ausencia de la señora iba a ser muy prolongada. Él respondió afirmativamente. Andando el tiempo, comencé a darle vueltas a la idea de que los señores se habían separado. A él apenas si le veía durante mi estancia en la casa. Se encerraba en su despacho tras hacerme las advertencias precisas para mis tareas o se ausentaba al poco tiempo de llegar yo a la casa. Como no hiciera comentario alguno acerca del viaje de la señora ni del país en el que se encontraba, yo no consideraba prudente efectuar una interrogación directa, si acaso. Preguntaba de vez en cuando si la señora continuaba bien. A lo que él respondía que sí, invariablemente. Nunca pude hallar, cosa bien lógica, por otra parte, un sobre cuya escritura me hiciera sospechar que se trataba de una carta de la señora. Jamás, durante mis estancias en la casa, hubo una llamada telefónica que me permitiera conjeturar que era ella quien hablaba. Algunas mañanas, a pesar de que se advertía que habían tratado de no dejar rastros delatores, pude encontrar indicios de que el señor no había pasado la noche solo. Para una persona madura y experimentada no es difícil deducir estas cosas: unas tazas colocadas fuera de su sitio habitual, la cama cuidadosamente deshecha, el dormitorio tempranamente ventilado, los ceniceros limpios. Aunque no eran asuntos de mi competencia, no podía por menos de lamentar, aprecio mucho a mi señora, una traición tan rápida,
a no ser que la separación que yo venía sospechando, y cuyas posibles motivaciones desconocía, hubiera tenido lugar efectivamente. El tiempo que yo pasaba en la casa no solía pasar las 5 o 6 horas, casi siempre por las mañanas. La señora me señalaba las tareas extraordinarias para realizar, si las había, y dejaba a mi dado la rutina de la limpieza diaria. El señor trabajaba, valía la pena atiborrar la nevera y de que ya había avisado al servicio de reparaciones de la marca comercial en cuestión. Tomó las 2 últimas bolsas de hielo y me ordenó que siguiera en la cocina dedicada a mis tareas. Yo permanecí suspensa durante unos momentos, lo suficientes para advertir que entraba con las bolsas en uno de los cuartos de baño y cerraba la puerta tras de sí. Media hora más tarde volvió a salir con una bombilla en la mano y comentó que se había fundido, probablemente a causa del chispazo. Dijo también, entregándome las bolsas, que había colocado el hielo en torno a las cosas congeladas y que me abstuviera de entrar en aquel cuarto de baño, no convenía caldear el ambiente y, además, no había luz. Mientras me dedicaba a las tareas de la limpieza, estuve considerando la actitud que habría adoptado la señora, caso de haber estado presente cuando yo, torpemente, ocasioné la avería del congelador. Reflexioné después en las numerosas semanas que duraba ya su ausencia y, aprovechando mi recorrido habitual por las habitaciones, interrumpido en más de una ocasión por el señor con excusas banales, inspeccioné los armarios de la señora buscando confirmar una sospecha que había ido surgiendo en mi ánimo. Colgados en su lugar habitual, pude ver los 2 abrigos de pieles de la señora, envueltos en sus fundas de conservación y desprendiendo un penetrante olor a productos aromáticos. La partida de la señora había tenido lugar en pleno verano, siendo completamente lógico por tanto que no se llevará la ropa de abrigo. Pero ya nos encontrábamos en el mes de diciembre. Lo que solo podía significar una cosa, al partir había hecho intención de regresar todavía con el buen tiempo. La segunda hipótesis que con el paso del día me había ido forjando, la de la separación, no resultaba lógica. Ninguna mujer se aleja definitivamente de su marido abandonando 2 magníficos abrigos de pieles. Hasta la más honesta consideraría, si llega el momento de la separación, que las pieles y las joyas son una justa compensación a sus desvelos de esposa o a los malos ratos que el ingrato la hizo soportar. No quedaba, entonces, otra conjetura que la de un abandono precipitado y posterior huida con el amante, que se opone dignamente a que su amada lleve consigo algo que le recuerde a su antagonista. Esta última suposición, conociendo como conocía a la señora, me resultaba muy difícil de creer. Mientras terminaba de arreglar la cocina tenía ante mi vista el congelador, abierto de par en par, detenido el motor que producía las bajas temperaturas necesarias para la conservación de los alimentos, y tan precipitadamente vaciado por el señor. A pesar de que realizaba esfuerzos considerables cada vez que me asaltaba la idea, otra hipótesis, de características mucho más dramáticas, pugnaba por abrirse paso en mi imaginación. En este último caso, que me negaba a enunciar explícitamente, mi presencia en la casa era lo único falto de coherencia. ¿Por qué el señor no me había despedido hacía tiempo con cualquier excusa? ¿Era lo que le forzaba a mantenerme a su lado, cuando yo solo podía representar un estorbo? ¿Acaso tenía planes con respecto a mí que yo no suponía? Podía haber prescindido de mis servicios a los pocos días pretextando otro viaje o haberme concedido unas vacaciones, tan prolongadas que yo misma decidiera despedirme. De hecho, algunas semanas atrás, había temido que, cualquier mañana, me pidiera la llave de la puerta, que ellos mismos me confiaron una vez seguros de mi honestidad, y, acto seguido, me pusiera de patitas en la calle. Por otra parte, desde que la señora se marchó al extranjero, nunca me encontré sola en la casa durante mi trabajo. El señor, que en ocasiones permanecía en su despacho o salía otras veces, no abandonó desde aquella fecha el piso en tanto que yo permanecía en él. Mientras arrojaba a la basura las bolsas de plástico que habían contenido el hielo, trataba de imaginar en qué lugar habría depositado el señor los productos congelados. El motivo de la avería del congelador había sido algo meramente accidental. Parecía lógico un enfado momentáneo, pero resultaba excesiva la falta de confianza que parecía haberle movido a trasladar por sí mismo los productos congelados. Ignoraba la cantidad de alimentos que había contenido el congelador y su valor, aunque, en el caso extremo, la capacidad del mueble era considerable. Así como también la inclinación del señor hacia los productos de categoría y alto precio. De súbito, experimenté el deseo de ver cómo había situado los alimentos y de qué forma había dispuesto el hielo.
Para evitar la descongelación son precisos unos cuidados especiales que probablemente el señor desconocía, aunque, en mi fuero interno, lo que me acuciaba era una gran curiosidad por saber qué cosa había venido conservándose en aquel mueble electrodoméstico y por qué motivo el señor lo había mantenido cerrado con llave desde que la señora partió para su viaje al extranjero. Parecía razonable, siempre que la reparación no se retrasara más de unas horas, mantener los alimentos en un lugar umbrío y cubiertos con hielo. Puesto que la nevera se hallaba a rebosar, lo más lógico hubiera sido depositar los productos congelados en los senos del fregadero y echar el hielo encima, aunque, realmente, la capacidad de las pilas y su necesaria utilización podrían haber movido al señor a usar para este fin otros receptáculos, especialmente si los productos congelados fueran de regulares dimensiones. Me encontraba haciendo estas consideraciones mientras enceraba el parque del pasillo de los dormitorios y, decidida como ya lo estaba, me preguntaba de qué medios iba a valerme o cómo me las ingeniaría para entrar en aquel cuarto de baño sin que el señor lo advirtiera. De pronto, se oyó el timbre del teléfono del despacho, y el señor se encerró en él para mantener una de esas largas conversaciones que solía. Consideré que aquel momento era el más idóneo para realizar lo que deseaba, y, temblando de pies a cabeza, ignorante de las causas que provocaban aquel súbito terror, aunque con barruntos de algo inquietante, fui aproximándome al cuarto de baño. Desde donde me encontraba podía oír a intervalos la voz del señor, amortiguada por el espesor de la puerta del despacho. Con el corazón latiéndome fuertemente, puse la mano en el pomo y lo hice girar ejerciendo fuerza hacia arriba para evitar que las bisagras chirriaran. La puerta se abrió un poco y la luz procedente del pasillo brilló sobre las baldosas y se quebró en la arista que forman el suelo y la bañera. En el intervalo entre un segundo y el siguiente, advertí que las cortinas de plástico no se hallaban en su sitio. Entreabrí la puerta más y la luz dio de plano sobre algo que ocupaba el seno de la bañera. Las cortinas, tendidas horizontalmente, cubrían los productos congelados depositados en la tina. Algo interceptó la luz a mi espalda y, en una décima de segundo, el juego de luces y de sombras dio relieve a lo que reposaba bajo las cortinas de plástico. Antes de que tuviera tiempo de aterrarme por lo que había creído percibir, una mano aferró mi hombro y la voz del señor se dejó oír como un trueno. Me recriminó por haber hecho caso omiso de su advertencia y cerró la puerta de golpe. Yo, confusa y empavorecida, balbucí una excusa y me agaché para recoger los utensilios de encerar. Estoy segura de que, de no haberme aproximado al suelo voluntariamente y haber continuado puliéndolo, las fuerzas me habrían abandonado y hubiera sufrido un desfallecimiento. Signo delator de la manera subrepticia de entrar en el cuarto de baño. Aquella noche apenas pude conciliar el sueño. Tuve terribles pesadillas y soñé que, bajo las cortinas de plástico de la ducha, había almacenadas cosas de tal naturaleza que, aun pudiendo, no me atrevía a contemplar. Soñé también que la señora regresaba de su largo viaje y me miraba extrañamente. Detenida en el umbral de la puerta de la cocina y enfundada en uno de sus abrigos de pieles, su rostro denotaba una pena infinita. Parecía solicitar mi ayuda en silencio, y, cuando, finalmente, sus labios se abrieron escuché una voz yerta que se quejaba de frío. Lo primero que hice la mañana siguiente, apenas entré en la casa, fue aproximarme al congelador. Ya desde el pasillo, escuché la vibración del motor y comprendí que lo habían reparado. El señor se encontraba todavía en el dormitorio y, por contraste con su humor endiablado de la tarde anterior, parecía hallarse en un estado de ánimo excelente. A través de la puerta se escuchaban sus silbidos mientras se afeitaba. Al fondo del pasillo, la puerta del otro cuarto de baño aparecía entreabierta. Sigilosamente me fui aproximando a ella. Miré hacia la bañera y, como había supuesto, la encontré vacía. Las cortinas aparecían todavía descolgadas, y en el suelo había un gran charco de agua. El señor salió entonces de su dormitorio. Me dio los buenos días y me comentó que el congelador estaba ya reparado. Mostrándose de un humor excelente, me pidió que le cosiera uno de los botones de su abrigo. Después salió a la calle, no sin haberme ordenado antes que volviera a colocar las cortinas de baño en su sitio y que limpiara convenientemente el suelo de baldosas. Tras recoger en primer lugar el agua del suelo, me subí en un taburete y procedí a ir enganchando la cortina en las argollas pendientes de la barra. Por mi mente pasaban los más lúgubres pensamientos. En cierto momento, me pareció que algo resbalaba desde las cortinas y caía en la bañera. Me precipité desde el taburete al suelo intentando coger lo que, no sé si debido a mi estado de ofuscación, me pareció un pendiente de brillantes.
Antes de que pudiera asirlo, el fragmento de hielo que había quedado adherido a la cortina y se había desprendido al sacudirla. Abandonando la limpieza de aquel cuarto, me dirigí a la cocina y me detuve en el umbral contemplando el mueble congelador. El zumbido de su motor indicaba que, dentro del arcón, la temperatura se mantenía a muchos grados por debajo de cero. Me pregunté cuánto tiempo podrían resistir sin descomponerse los productos almacenados en su interior. Tomando uno de los paquetes de la nevera, leí las instrucciones para su conservación. En un congelador de aquellos caracotes congelados podían mantenerse, durante varios meses, lo que parecía incluir implícitamente la fórmula, varios años. Continué leyendo y me enteré de que, una vez descongelados, no convenía volver a congelar los productos, porque podrían perder su textura y calidad. A eso de media. Si no hubiera supuesto, con grandes probabilidades de no equivocarme, que estaba cerrado con llave. Finalmente, en una de aquellas idas y venidas, me precipité sobre el mueble y tiré con fuerza hacia arriba de la puerta, la cual no cedió ni un milímetro. Me encontraba en un mar de confusiones. No estaba segura de no confundir la realidad con lo imaginado. A veces tenía la certeza de que mis sospechas eran totalmente verosímiles, y se me encogía el corazón. En otras ocasiones, las elucubraciones a las que me dedicaba me parecían por completo carentes de fundamento. En aquella situación, comprendí que lo único que lograría tranquilizarme sería el llegar por completo hasta el fondo de los hechos. No veía otra solución que adoptar las medidas necesarias, a riesgo de convertirme en una persona indigna, las cuales consistían en lograr permanecer sola en la casa durante el tiempo suficiente, con los medios adecuados, y en ausencia segura del Señor. La decisión que había adoptado contribuyó a restituir mis fuerzas y, ante mi propia sorpresa, me dotó de un aplomo y una audacia que nunca había tenido. Ante la presencia del Señor, y aunque fuera del todo innecesario, tomaba un paño y limpiaba el mueble congelador con especial parsimonia mientras escrutaba su rostro en busca de algún gesto revelador. Conversaba más que antes con él y me valía del menor pretexto para preguntarle por la señora. Yo misma me quedaba sorprendida ante interrogaciones como, ¿qué sabe de la señora, señor? Él, mirándome fijamente como para estudiar el alcance de mis palabras, respondía con un cierto tono desafiante en el que creía captar un matiz burlesco, se encuentra perfectamente. Otra vez, comentaba, lástima que la señora no se haya llevado sus abrigos de pieles, a lo mejor hace mucho frío donde está. Y el señor corroboraba, ya lo creo que le hubieran venido bien. En el transcurso de aquella noche medité lo que me convenía hacer. De una vez por todas, era necesario que viera ido que había en el interior de aquel congelador. Y el único medio para ello era hacerme con la llave, que, sin ningún género de dudas, guardaría el señor con las restantes en alguno de sus bolsillos. Podría, imaginaba desbocadamente, sustraérselas mientras se encontrará durmiendo, no en vano poseía yo una llave de la puerta del piso. Quizá bastara grabar un molde en cera de la cerradura del congelador o hurgar con un alambre o una navajita en la misma cerradura. Cuando a la mañana siguiente llegué a la casa, mi corazón latía como un caballo desbocado. Profundas ojeras cercaban mis ojos a causa de la falta de descanso, y mi garganta se secaba a cada instante por falta de saliva. El señor se encontraba todavía en batín y me dio los buenos días. Yo le respondí con voz casi inaudible y, en un rasgo de temeridad insensata, le pregunté si había sabido algo de la señora. «La verá usted esta misma mañana», repuso. Pensé que el corazón iba a salírseme del pecho, tal era la violencia de sus latidos. Abandoné la habitación y me dirigí a la cocina para iniciar las tareas de limpieza. Apenas puse el pie en ella me sentí desfallecer. Junto al antiguo, nuevo y reluciente, con la puerta abierta y todavía desenchufado, había otro congelador. Tomando, de manera automática, un paño de limpiar el polvo, abandoné la cocina y caminé por el pasillo sin rumbo definido. En aquel momento se abrió la puerta de su dormitorio y apareció el señor que sin advertir, al parecer, mi estado, comentó que no me extrañara si veía otro arcón congelador. No se encontraba satisfecho del primero y había decidido cambiarlo. Me dijo algo más, pero, conturbada como estaba, no logré captar el sentido de sus palabras, aunque respondí afirmativamente. Cuando él hubo cerrado la puerta del dormitorio, permanecí de pie, igual que una estatua, en medio del pasillo. Al rato me dirigí a la cocina. Mientras contemplaba obsesionada los congeladores, oí repetidas en mi cerebro las últimas palabras que me había dirigido el señor.
Me había pedido que contestara al teléfono si alguien llamaba, iba a entrar a ducharse. Me abalancé sobre el primer congelador y tiré de la puerta de manera convulsiva. Una ráfaga de luz pasó por mi mente. Salí de nuevo al pasillo y, sigilosamente, me fui aproximando a la puerta del dormitorio. Apliqué el oído sobre el batiente y pude oír correr el agua de la ducha en el cuarto de baño anejo. Muy poco a poco, abrí una rendija y miré al interior. La puerta del baño estaba entornada. Sobre la cama se hallaban los pantalones y la chaqueta del señor. Ciega de valor y temeridad, sudando copiosamente, me interné en la habitación y me fui acercando de puntillas a la cama. Mientras lo hacía, tuve ocasión de intuir, a pesar de lo terrible de la situación, que el señor no había pasado solo la noche. En tanto que el agua de la ducha continuara corriendo, podía considerarme a salvo. Presa de un temblor apenas controlable, busqué en los bolsillos sin hallar lo que me interesaba. Finalmente lo vi sobre la mesilla. 8 o 10 llaves, 3 de ellas más pequeñas, aparecían engarzadas en un llavero. Sin detenerme a considerarlo, lo tomé y salí de la habitación. Con paso presuroso entré en la cocina, los objetos se me hacían borrosos. Aproximándome al congelador, introduje en la cerradura una de las llaves, pero la maniobra no dio resultado. Por último, sosteniendo una mano con la otra, para aminorar el temblor, introduje la última de las llaves pequeñas y la hice girar. El corazón me latía desaforadamente. Tenía la frente empapada de sudor y me sentía próxima al desfallecimiento. Con un gran esfuerzo, comencé a levantar la puerta del congelador. Una nube de partículas heladas azotó mi rostro y me obligó a cerrar los ojos. En aquel mismo instante, oí el ruido de una puerta. La sangre se congeló en mis venas y sentí un dolor agudísimo en la parte izquierda del pecho. Las rodillas me flaquearon y supe que iba a desplomarme. Entre la nube de partículas heladas, no supe ubicar el lugar, vi borrosamente una figura de mujer. Desde el profundo dolor que atenazaba mi corazón, se me figuró que sonreía. No llegué a ver su rostro por completo de frente, pero en el lóbulo de una de sus orejas pude contemplar fugazmente el fulgor de un pendiente de brillantes. A partir de ese instante, y siempre, ya solo siento frío, mucho frío.